el seminario de hoy. Tenemos como invitada a la doctora María Luna Morales, que nos va a presentar mucha información que ha generado dentro de su grupo de bibliometría de la Coordinación General de Servicios Bibliotecnológicos, que está 2 pisos aquí arriba. María Elena obtuvo su doctorado en la UNAM, entre la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información, y se ha dedicado mucho a explorar la actividad científica mexicana y latinoamericana desde el punto de vista sobre todo de la bibliometría, pero yo le llamo cienciometría, aunque ya tenemos diferencias entre qué es una cosa y qué es la otra, pero bueno. Sobre en particular sobre esta información, creo que para muchos de nosotros va a ser una sorpresa. De hecho, cuando presenté una versión escrita de esta información a nuestro secretario académico, el doctor Gerardo Herrera, sí se sorprendió de que ya nos estaban pisando los talones nuestros colegas ubicados en las unidades foráneas del CINVESTAB, y eso, bueno, luego creo que va a haber oportunidad de razonar al respecto, pero creo que es una de las principales aportaciones de este estudio. Desde el punto de vista positivo, creo que en México se ve muy bien cualquier proceso de descentralización o desconcentración de la actividad científica, y creo que en ese sentido esta información va a ser positiva. Adelante, María. Okay, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Agradezco a Miguel no solamente la presentación, sino también la invitación para compartir con ustedes este tema que es, bueno, así lo titulamos, los impactos de la descentralización en el CINVESTAB, y cubrimos un periodo de 1961 a 2015, que es prácticamente 55 años que tiene de actividades de centro. La idea surge precisamente, como decía Miguel Ángel, porque la Coordinación General de Servicios Bibliográficos, que es donde yo estoy adscrita, el año pasado, a través de su área de bibliometría, generamos pues indicadores para el CINVESTAB, pero particularmente en producción e impacto. Entonces, cuando uno ve los resultados, pues todos te llaman la atención, pero este en particular nos llamó la atención. Tuvimos la suerte de que fue Miguel Ángel y le decíamos, mira cómo va. Y me dio mucha risa porque lo primero que yo le decía, Zacatenco sigue siendo mejor, o sea, es más productivo, pero yo le daba las razones por departamentos, por investigadores, por varias cosas. Y él, no sé, reaccioné como diciendo, sí, pero allá se están contratando todos los investigadores y aquí ya no hay contrataciones. Y yo dije, pues quién sabe si será eso, ¿no? Entonces ya mejor vamos a ver qué fue lo que pasó. Y ya un poquito, tomando en cuenta esos indicadores, algo que yo siempre he considerado que es válido en esto, hay muy buenos trabajos sobre el CINVESTAB, o sea, cómo narran la historia de él, cómo se fue creando, cómo se desarrolló y todo esto. Y Evelia es una de las que más ha trabajado con indicadores del CINVESTAB. Francisco ha sido uno de sus asesores en licenciatura, y en la maestría pues también generó indicadores para el CINVESTAB. Y yo le decía a Evelia, bueno, si hay una versión de lo que sucede a través de los hechos históricos, ¿por qué no lo narras tú desde el punto de vista de la producción científica? O sea, son versiones, a lo mejor algunas veces un poco distintas, porque sí se ve aquí esas diferencias, pero finalmente se complementan entre ambas. Entonces yo aquí lo que buscaba era que viéramos que las cosas se pueden ver de 2 formas diferentes. O sea, si hablamos de una institución como es el CINVESTAB, lo podemos ver desde los hechos históricos, y que para el centro yo creo que es de las pocas instituciones que tienen toda la historia a través de sus anuarios
de las memorias que van quedando y todos los documentos que se van generando. Pero si lo vemos desde el punto de vista bibliométrico, que solamente tome en cuenta lo que es la referencia bibliográfica y bueno, se va complementando con los, si buscamos en los índices, pues se va complementando con otros datos. Pero yo no sé por qué no vemos desde el punto de vista bibliométrico, qué es lo que se ve ahí. Ya tomando en cuenta otros aspectos, pues fuimos metiendo no solamente unos indicadores, sino más indicadores para poder probar cómo es que están creciendo las unidades de Zacatenco, digo las unidades del CIMBESTAB. Esta es una parte que yo la pongo, pero es en relación a cómo o cuándo se crea el CIMBESTAB. Son datos sobre el centro que yo no quisiera ir más allá porque creo que es más, es una información que ya muchos la conocemos. Entonces aquí el centro se crea en el 61 y tomé los datos como lo narran en algunos documentos. 4 departamentos y un grupo muy reducido de investigadores. Tiene dos objetivos, bueno, tiene varios objetivos, pero los principales es el formar investigadores, el posgrado, que cubran las diferentes líneas de investigación que se trabajan en el CIMBESTAB. Y el otro, realizar investigación básica y aplicada de carácter científico y tecnológico. Entonces, el centro se ha venido desarrollando cumpliendo perfectamente con estos objetivos. Una cosa que llama la atención es, a partir de los años 70, el CIMBESTAB empieza a descentralizarse. Es el momento en que empiezan a generarse otras dependencias fuera de Zacatenco. Pero para algunos autores, la idea de la descentralización parte de la propia institución. Sin embargo, coincide más con un mandato del CONACYT, que se crea el CONACYT a finales de 1970, pero rápido se dan cuenta de que hay una concentración de la investigación en la Ciudad de México. Y por esa razón, lo primero una de los objetivos que lanzan es descentralizar la actividad científica y mandarla hacia el interior del país. Entonces coincide más con esa idea del CONACYT de mandar la investigación científica, de descentralizarla. Entonces creo que tiene más que ver con esa idea, pues que a lo mejor se combinaron ahí, ¿no? Una idea de la institución y bueno, pues hay que aprovechar con la instrucción que viene del CONACYT. Ya empezando a descentralizarse, pues el centro creció. Ya el CIMBESTAB incrementó el número de unidades, el número de investigadores, y esto pues también crea un mayor número de departamentos. Actualmente está estructurado en 32 dependencias, o sea, incluidas en las diferentes unidades que integra y a través de las diferentes áreas de investigación que trabaja. Entonces son 32 las que integran. El objetivo que tomamos fue el de analizar los aspectos que ha generado la descentralización de la enseñanza y la investigación científica que se aplica en el CIMBESTAB y cómo es que ha repercutido estos crecimientos a través de la producción de impacto científico. Nada más que dejarlo en esos niveles, pues, decíamos, no, es que no me resuelve la duda que Miguel Ángel decía, pues ahí estamos. Pero dije, bueno, vamos a verlo más en otros aspectos. Bueno, partimos también de una hipótesis que es muy simple, y yo me baso en lo que le dije a Miguel Ángel en esa ocasión. Es todavía más productivo Zacatenco porque tiene el mayor número de investigadores y el mayor número de departamentos, pero hay más razones por las que Zacatenco sigue siendo pues, la unidad, que de hecho es la unidad más grande también. Entonces es una hipótesis muy simple, pero aquí la metodología en la que nos apoyamos, pues primero es analizar o generar estos indicadores para poder determinar cómo son los impactos que se están generando tanto en Zacatenco como en las unidades externas. Entonces la producción, las citas y los departamentos los recuperamos a través de lo que es la producción registrada en las bases de datos Web of Science. Les decía, el periodo es de 61 a 2015. Quienes hemos trabajado con la recuperación de documentos en estas bases de datos,
una cosa torturosa. y yo le dije a Evelia, porque ella siempre se queja, dice, que no hay forma de que pongan las cosas más completas. Y yo digo, si quieres lo comentamos, a ver cuánto nos hacen caso. Pero esto es muy complicado, porque para recuperar la producción, armamos una estrategia de búsqueda, que es por dirección, pero esa estrategia tiene que incluir la mayor recuperación de formas en que los investigadores se dan a conocer o dan a conocer sus direcciones en los trabajos. Entonces aquí están las variantes desde manejando los acrónimos como Simvestab, que también incluyen el CIA, manejando el nombre completo del centro, pero en inglés y en español, abreviado en los dos idiomas, por IPN, por unidades, por departamento, por código postal, o sea, son muchas variantes. Y últimamente se complica mucho porque pues uno parte de decir, mejor que me sobre y no que me falte. Entonces mejor recupero todo y ya después voy separando. Y por ahí, al recuperar la información, metiendo todas esas variantes, nosotros tenemos que ir revisando prácticamente trabajo por trabajo, porque si no dejaríamos los trabajos que corresponden a los centros de investigación y estudios avanzados que están en España, Portugal, Turquía, Brasil, y no sé cuántos más países, pero últimamente también coincide el Simvestab como acrónimo con la Universidad Autónoma del Estado de México, que creó 7 centros de investigación y estudios avanzados, pero cada uno en fitomejoramiento, odontología, ciencias de la administración, salud animal, o sea, tienen 7 centros de investigación, pero ellos ya también manejan Simvestab. Entonces ya es más complicado hacer esa separación. Podemos demandarlos. Ya sabes, pero es más complicado recuperar esta información. Finalmente, cuando la recuperas, pues todavía hay que hacerle un trabajo porque los investigadores no ponen su dirección completa. Entonces, normalmente ponen unidad Querétaro, unidad Saltillo, pero no dice de qué departamento. Entonces, nosotros necesitamos todos los datos completos. Ya cuando se completan y se normalizan y se hace todo, entonces ya podemos tener estos 3 indicadores. ¿Cómo obtuvimos los investigadores, el número de investigadores, los estudiantes graduados, las distinciones y los reconocimientos? Bueno, para ello nos apoyamos en lo que fue el Atlas de la Ciencia en el Simvestab, que se publicó hace 4 o 5 años. Cubre el periodo de 61 a 2000. Entonces lo que nosotros hicimos fue recuperar el último quinquenio que nos falta. Y bueno, del Atlas nos apoyamos, ya lo demás lo tomamos de los sitios web de la administración, de las unidades, de los departamentos, fuimos tomando de donde pudiéramos ir completando y siempre comparando para no duplicar, o sea que los estuviéramos tomando, juntando por 2 ahí. En el caso de los estudiantes graduados, una parte lo tomamos del Atlas también de la ciencia en el Simvestab, pero otra parte la recuperamos del catálogo colectivo de bibliotecas de aquí, o sea, aquí del centro, y pues las búsquedas limitándolas por el formato, que es para tesis, porque buscamos las tesis, que fuera por años y por departamentos, y ahí fuimos recuperando esta información. Los anuarios nos sirvieron para recuperar las distinciones y los reconocimientos. O sea, se revisaron todos los anuarios que hay en el Simvestab, que van desde 1961 el primero que hay, o 62, no recuerdo, pero se revisaron todos hasta 2005, que son los que están en PDF en línea. Ya los demás, los premios y reconocimientos, fue buscar por el premio. Por ejemplo, pues hay un premio que es Príncipe de Asturias, me parece, que lo recibió el doctor Pablo Rubín. Entonces yo decía, pues ¿cuántos más hay de estos? Uno pensando que hay más. Dices, por años, voy recuperando por años, y uno va por premios, por nombre del premio, buscando año por año, para que no se escaparan los que pudieran estar por ahí. Entonces sí fue un trabajo
pesado, pero los anuarios y los sitios web fueron de mucha ayuda para completar también los departamentos a los que pertenecen los autores. Bueno, entre los, digamos, resultados así principales, y que muchos se toman de lo que fuimos generando de estos indicadores y de la producción que recuperamos. Este primer dato, de hecho ya no lo corregí, le dije a Miguel, te paso mi versión, y luego otra vez hay otra versión, pero dije, ay, se me pasó este. De acuerdo con la producción que registra Web of Science, hay 7 unidades. 7 unidades, una sede y 3 laboratorios. Los laboratorios son Tlaxcala, el Laboratorio de Tecnologías de la Información de Tamaulipas y la Angélica, que es el que está identificado aquí. En conjunto, estas sedes del CIMBESTAT reúnen a 655 investigadores, y estos investigadores han formado a 8.182 maestros y a 3.440 doctores. Ahora, identificamos 75 dependencias del CIMBESTAT, o sea, incluimos aquí las unidades, los departamentos, secciones, laboratorios, programas, etcétera, todos los que vienen registrados en la base de datos. Son 75, y aquí hay que aclarar que, por ejemplo, nosotros aquí vemos toda la historia del CIMBESTAT, cómo se fue, cómo se ha ido desarrollando, porque aquí están los departamentos que alguna vez estuvieron, o sea, formaron parte del centro, pero se dieron de baja, los que se han fusionado o los que se han integrado como nuevos. Pero una cosa que también es importante mencionar aquí, yo creo que el total de las dependencias que integra el centro no es tan conocido por la propia comunidad o por nosotros mismos, porque el CIMBESTAT reconoce 32, 33 departamentos. 33 porque todavía no quita metodología, ya desapareció. ¿No? No sabemos. Ah, ok. Bueno, yo ya la estoy quitando. Dije 33, pero todavía aparece. Y yo dije, si la quito, son 32. Entonces, 33 departamentos. Para el centro, esos 33 departamentos son los que deben de estar produciendo y formando nuevos investigadores. Pero en realidad uno ve 75. Si uno va quitando los que ya no existen, los que se fusionaron y todo esto, todavía queda una lista ahí que es desconocida. Y yo lo digo porque dentro de esa lista está mi espacio, donde yo estoy. O sea, está la Coordinación General de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que se conoce como CEGESTI. Es una coordinación que está publicando, que está registrando trabajos, o sea, tiene presencia en las bases de datos Web of Science, al igual que la Coordinación General de Servicios Bibliográficos, que es la adscripción que yo tengo. Pero esos y otros más, porque hay una lista ahí larga que identificamos como dependencias, programas, laboratorios que no, bueno, por lo menos yo creo que la administración, si los identifica, pues a lo mejor no es tan importante que los tenga presentes, pero existen. O sea, no solamente son 33 departamentos, son en total 75. Si uno va quitando los que ya no existen, pues lo va bajando, pero hay unos que están activos. Entonces, estos son como que desconocidos. Pero los podemos ver solo a través del análisis que hacemos de la producción. Ahora, entre las distinciones, identificamos más de 1000 distinciones, reconocimientos, y un 24% son de procedencia internacional y el resto son nacionales. Aquí están todos los premios, son más de 250 premios, entre ellos el Príncipe de Asturias, L'Oreal, Taguas, los que da la Academia Mexicana de Ciencias, Agrobiot, o sea, es un buen número de premios que se han recibido. Parte de estos resultados, WUS registra en este periodo que analizamos 25.995 trabajos, que dan lugar a 340.339 citas. Los trabajos que publican los investigadores del centro están dados a conocer entre 1.369 diferentes títulos de revistas, y es importante este dato: 80% tiene factor de impacto hasta 2015.
El 20% ya no, pero en algún momento lo tuvieron. Tuvieron un factor de impacto, pero en los años ha ido quedando fuera. Ahora, algo que es importante es que entre este grupo de revistas que ya no están dentro de las listas del JCR, hay una cantidad muy alta de títulos en los que daban a conocer sus trabajos en los 60, 70 y yo creo que parte de los 80, los grupos de física, de ciencias biológicas, y son revistas que eran yo digo de primer nivel porque eran las que más difundían este tipo de trabajos que se generaban acá. Entonces se van quedando fuera por alguna razón. Estas son las gráficas que de primer momento nosotros vimos y dijimos, ¿qué estará pasando en las unidades? Porque ya se ven como más representadas. Pero nosotros veíamos no solamente este tipo de gráficas, sino las veíamos en forma de pastel, las veíamos en números, y decíamos, no, es que mira ya cómo está todo completo, las casillas están completas, algo está ocurriendo ahí. Entonces, esta es la parte que corresponde a la producción, o sea, Cinvestav y cada una de sus unidades aquí están presentes, unidades y laboratorios, y obviamente sucede que también está presente. Entonces, viendo estos datos es lo que a nosotros nos llevó a hacer el análisis. Estos son trabajos y acá lo que... Falta uno, ¿no? Porque contaste 7 sedes, y 3 laboratorios. 3 laboratorios son 11 y perdón, 7... Se quedó con Irapuato, ¿verdad? Es el laboratorio de Langerio, es Langerio. Ah, es el que falta. Ajá, sí, lo dejamos con Irapuato. Como Irapuato. Elena, ¿y cómo tomaste doble conteo? Cuando hay... No, aquí se los contamos. Si hay colaboración, le damos el trabajo a quien le corresponde, a los que están participando. Ajá. Sí se da su participación a cada uno de los que colaboran. Ajá. O sea que si hay dobles, ¿no? Sí, dobles, triples y dependiendo. Esta es la gráfica de citas. O sea, de hecho, a mí me gustaría que vieran esta parte de Zacatenco. ¿Cómo es la participación de Zacatenco en este caso? Los últimos 3 años no debimos haberlos dejado, o no se debieron haber dejado, porque aquí están los trabajos que todavía no recuperan el mayor número de citas. Los que se publican de 2013 al 15 pues todavía no recuperan sus citas que corresponden. Pero esto va a crecer, y cuando vayan recuperando van a subir estas líneas. Ahora bien, para ver las contribuciones tuvimos que hacer esta parte. Por un lado Zacatenco, y lo comparamos contra el resto de las unidades. Lo manejamos por quinquenios, y de esta forma vamos viendo cómo es la contribución en porcentajes, que ese es otro dato que debo mencionar, que son porcentajes. Entonces, aquí lo que vemos que es 3 quinquenios, y Zacatenco es el único que tiene participación en las bases de datos Web of Science, porque las unidades empiezan a crearse, yo les decía, a partir de los 70s. Entonces, por ejemplo, estos trabajos que aparecen aquí entre 76 y 80 corresponden a la unidad Mérida. La unidad Mérida se crea, hablamos de oficial, aquí dijimos, vamos a manejarlo como oficial. Oficialmente se crea en 1980, pero hay una característica del centro, que ahorita se las comento, mientras le continúo. En estos años está reportando Mérida. Irapuato se crea en 1981, pero sus primeras aportaciones en Web of Science aparecen en el 83. Aquí también se crea en este periodo Tlaxcala, pero Tlaxcala, que se crea en 1982, sí reporta sus primeros trabajos en 1982. De 86 a 90 se creó Saltillo y me parece que Guadalajara. De 91 a 95 no se crea ninguna unidad, es hasta 96, porque aquí se crea en el 98 la unidad Querétaro. Y bueno, ya en el 2005
se crea Monterrey, y en 2006, bueno, en 2005 Monterrey y también Langenio, y en 2006 Tamaulipas. O sea, aquí se va viendo el acumulado de las contribuciones que ya van haciendo cada una de las unidades que se van integrando. Pero un dato que es importante aquí manejar, y que yo pensé que solamente lo daba el centro como tal, o sea, el CINVESTAT, porque el CINVESTAT se crea en 1961. Lo comentaba una vez con Francisco y me dice, pues es que tienes que comentarlo. Se crea en abril de 1961, pero en enero dio a conocer su primer trabajo publicado. Entonces se adelantó a un proceso que todavía no se concluía. Entonces, si se fijan, yo les decía, Mérida anticipa sus publicaciones, lo hace Tlaxcala en el mismo año, y lo hace también Querétaro, que de hecho Querétaro publica antes del año que se crea, y son varias las unidades que cumplen con esta, no sé, Francisco decía, es un modo, está entre estos modos que maneja Heavy Besuri, de decir, es un modo de hacer ciencia de una institución. Ajá, entonces el CINVESTAT parece ser que tiene este modo de anticipar sus publicaciones o darlas a conocer en el mismo año en que se crea. Entonces aquí lo que nosotros vemos es el acumulado de la participación que están haciendo las unidades, pero lo que es importante acá es cómo van contribuyendo y de qué manera, por ejemplo, en el último periodo, Zacatenco está publicando el 60% de la producción que se generó en este quinquenio, las unidades el 40%. Yo diría que las unidades van a incrementar su producción porque acaban de reestructurarse. No tiene mucho que, por ejemplo, la mayor parte de las unidades como Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, se manejan siempre con un laboratorio, dos, la mayoría con uno, pero ahorita integraron 5, abrieron 5 grupos de investigación, o sea, hablaríamos de 5 laboratorios que están atendiendo pues, un tema en particular, entonces eso va a incrementar esta producción. Si vemos esto, pero ya desde el punto de vista de las citas, la imagen no cambia mucho. Esta es la presentación en cuanto a citas. Los 3 primeros quinquenios solamente Zacatenco. Y ahí van los trabajos que publica Mérida aquí, ya tienen sus primeras citas. Y ahí se va incrementando. O sea, las citas van incrementando. Y se fijan, es un efecto muy parecido al de los trabajos. Solo que aquí, esta caída, por ejemplo, bueno, que no se ve tan juntas porque deberían de juntarse seguramente, pero tiene que ver con las citas que no se han recuperado, lo que yo les comentaba. Entonces ese es el efecto que está generando. Pero aquí hay una cosa, que la información pasa por las manos de uno, y algunas veces la ves y la vuelves a ver, y dices, ¿cuál será la función que tiene? Yo creo que Zacatenco tiene una ventaja aquí, porque en Zacatenco está el grupo de física experimental. Yo finalmente lo llamé así ya desde hace tiempo, el grupo de física experimental, donde están integrados partículas y campos, pero como también está el proyecto Pierre-Roger, también lo integré aquí. Entonces es física experimental. Este grupo a partir de 1994 se integra y a partir de ahí está recuperando un alto número de citas. En trabajos no se ve esa función, pero en citas, sí, miren, este es un ejemplo de este caso que yo les menciono, y aquí estoy comparando, que a lo mejor yo no debería de hacerlo, pero estoy comparando todo CINVESTAT en producción, y nada más a partir del año en que se integra este grupo de física experimental. Entonces, yo dejo todo CINVESTAT contra lo que es solamente física experimental. La idea es que se pudiera ver a lo mejor un efecto que yo percibo ahí, que algunas veces digo, no sé si es un arma de doble filo, pero cada uno podría interpretarlo de una manera distinta. En trabajos no hay grandes diferencias. A partir del 2000, con este grupo de física de partículas,
Yo me doy cuenta porque como hacemos los reportes de citas, pues de repente dices, van 100 citas más, y dices, sí, y en un año, pero no, eso no es lo peor, hay años donde se van a los 200 trabajos, ¿qué es esto? Por eso están estos efectos, porque están llegando a los 200 trabajos. Entonces, yo digo, en citas no es tan representativo, pero vean lo que ocurre con las... Digo, en trabajos no es tan visible, pero en citas sí. Entonces aquí estamos comparando igual, todos Cinvestav. Yo no sé cuántos físicos experimentales sean, porque hago mis cálculos y digo, pues a lo mejor son como 8 los que están aquí en Zacatenco, pero hay 2 en Mérida, porque este efecto también impacta a Mérida precisamente por las citas. Entonces, aquí, si yo digo, es las citas que recuperan todos los investigadores del Cinvestav, excepto los que están en física experimental, entonces vean estos efectos. En el 95, en este año, todo el grupo que resta de los investigadores del centro recuperan 77%, pero los de física experimental, 22%. Y lo pueden ir viendo y dicen, pues en algunos no es tanto, pero sí se ven los efectos. Aquí, a partir del 2000, es donde ya empiezan a incrementar este número. ¿Qué pasó en el 2012? Prácticamente la mitad de las citas que se reportaron en ese año, la mitad era del grupo de física de partículas, o el grupo de experimental. Aquí es donde yo digo, ¿qué va a pasar cuando este grupo no aporte esa cantidad de citas? Pero esos 2 pisos son el descubrimiento del cuarto y el descubrimiento del bosón de Higgs. Se están dando. Pero en cada uno, aquí no bajaron, aunque se supone que no están todas las citas, aquí sigue siendo una aportación alta. Entonces, este efecto es el que yo veo y digo, bueno, a nivel de institución, pues esto cuenta, pero por decirle, algunas veces yo sí pienso, ¿qué va a pasar cuando este grupo no haga estas aportaciones? O sea, es ahí donde yo le veo el doble. Pero debería de verse un efecto similar con la gente de genética. Sería bueno. Sí, o sea, por eso es que no se dejan en la parte de acá de las citas. Por eso es que ellos crecen, porque no es solamente física de partículas quien está haciendo estos incrementos, es el Laboratorio Nacional de Genética. Ellos están participando, y no solamente ellos, también aquí hay grupos que están participando en disciplinas de este estilo, de las llamadas Big Science, o sea, son grupos grandes, pero el Laboratorio de Genética, la GEGEN, está integrado en lo que le llaman el grupo, un consorcio que el objetivo es generar los milgenomas, algo así, ¿de acuerdo? Entonces ellos son de los que más citas están aportando, por eso Irapuato está creciente, por eso Irapuato está más arriba que las otras unidades, y la otra que crece es Mérida, porque Mérida le repercute en las citas de partículas elementales, porque ellos están integrados a estos grupos. Entonces aquí esos son los efectos, pero no solamente es eso, hay cosas que también hay que reconocer. Yo creo que Zacatenco nunca se va a caer en sus citas, o sea, va a haber un efecto parecido a esto, pero Zacatenco tiene mucha ventaja aquí, porque hay temas que, por ejemplo, el doctor Carlos Cuello, él tiene un tema que tiene que ver con el cómputo evolutivo, y ustedes busquen a este doctor, tiene una cantidad extraordinaria de citas. Entonces, si uno va viendo así por diferentes, y lo que les decía también aquí en la parte de genética, sí es cierto, genética y biología molecular también hay colaboraciones grandes donde también se están recuperando un buen número de citas. Entonces aquí es donde se ven estos efectos, pero es por estas razones. O sea, Zacatenco yo creo que tiene la ventaja de que están estos grupos que son más citados acá, pero las unidades también están haciendo su parte, y sobre todo Irapuato y Mérida. Esta es la figura que muestra la distribución de investigadores
para Zacatenco y para las unidades. Por ejemplo, aquí los quinquenios, Zacatenco tiene solamente el 100%, pues es la única que había. Pero ya de 71 a 75 se integra el área de matemáticas, son las matemáticas educativas, porque es investigaciones y la sección de matemáticas educativas. Entonces aquí ya empieza a integrarse los primeros investigadores en nuestras áreas. Viene el acumulado de las unidades que se van creando, que yo les decía, Mérida, Irapuato, Tlaxcala, o sea, ya se va dando el acumulado. Y conforme se van creando las unidades, va creciendo el número. Entonces aquí, Miguel Ángel Zamora tiene razón, dice, ya no se contratan, pero este efecto, yo diría que ya no le contratan a ninguno, porque ya se estabilizó, y creo que curiosamente esto debe tener una relación con lo que es la política científica que se maneja a nivel nacional. O sea, no hay dinero, no hay recursos, no se pueden contratar investigadores, o sea, no hay nada. Pero algo que está peor aquí es que Zacatenco pierde sus investigadores. ¿Por qué? Porque hay una movilidad. Y de esto nos damos cuenta porque buscamos a un investigador, ¿sabes qué? No estaba en Zacatenco, no, ahora está en Tamaulipas. Ya no estaba en Zacatenco, ya está en Monterrey. Y así se van moviendo. Entonces de Zacatenco están saliendo o se están desplazando investigadores hacia las unidades. ¿Quién sabe si en realidad sean contrataciones o si es simplemente la movilidad? Yo creo que sí hay contrataciones, pero también es la movilidad que se está dando de investigadores de aquí de Zacatenco hacia las diferentes unidades o los laboratorios. Entonces ahí hay una estabilización, ya no hay ni para ninguno. Bueno, ya que veíamos investigadores, nosotros nos preocupó un poco ahí de nuevo saber cómo está el caso del género entre las contrataciones que se hacen para el CINVESTAR. Y sí fue un poquito así como que desalentador el asunto, porque lo que vemos es que el CINVESTAR solamente contrata una cuarta parte de las mujeres, o sea, una cuarta parte del total de los investigadores son mujeres. O sea, solamente estamos hablando de... Somos un cuarto de machistas. No, sí, Zacatenco tiene el mayor número. Sí, después le sigue CDSUR. Por la potencia. Y aquí, por ejemplo, si lo vemos por unidades, pues Guadalajara solamente tiene 2. Y Tamaulipas 0. Irapuato 17. Los que van salvando el asunto son Irapuato, Mérida, un poco de Monterrey, el CDSUR, pero Tamaulipas no tiene nada de mujeres. Y Zacatenco pues, es el que más tiene. Entonces sí, resultó un poquito desalentador que no se trata de muchas mujeres. Pero hay aquí posiblemente la explicación es que pues el CINVESTAR integra lo que son las llamadas ciencias masculinas, o sea, las ciencias exactas y naturales, incluso las ingenierías. Pero también ya está probado que en el caso de las ingenierías, pues desde los 2000, a nivel internacional y nacional, el número de mujeres están haciendo más presencia en las ingenierías, donde todavía no se acaba de romper el cerco en las ciencias exactas, porque ahí todavía predomina determina la situación la familia. La familia es quien dice, la muchacha no puede ir a estas áreas, porque ahí ¿qué vas a encontrar? Y pues, ¿qué vas a hacer? O sea, son cosas de este estilo. Entonces casi no hay presencia de mujeres por esa razón. Ya en forma resumida, esto de género, lo vemos aquí de esta manera, o sea, solamente para verlo de una manera distinta, pero sigue siendo Zacatenco con más investigadores y también un poquito más de mujeres investigadoras. El caso de los departamentos, pues aquí ya no hay duda, o sea, esto lo vamos viendo por unidades y de esta forma por quinquenios. Entonces Zacatenco, pues vean el número de departamentos que integra, que de hecho, vuelvo a aclararlo,
es histórico, la presentación es histórica, entonces aquí incluye pues, los departamentos o las secciones que existieron, que ya no existieron, las que se dieron de alta, las que se fusionaron. Entonces, pero es Zacatelco quien cumple con mayor número de departamentos. ¿Pero por qué disminuyeron? No, estas son las primeras. Estos son estas son las unidades. Por ejemplo, la escala que siempre he tenido, pues así un solo laboratorio, pues se maneja. Entonces los pequeños como... No, pero la primera esta línea, este es Zacatelco, pero esta Zacatelco la vamos a ver así, la vamos a ver hacia el fondo. Entonces mi pregunta es por qué bajaron el número de departamentos. El verde. El rosa, el verde. En este. Ese y el siguiente. Bueno, En el que sigue. Aquí habría que ver, es que un análisis más detallado de cada unidad daría más elementos. O sea, hay que hacer una tesis ahí de alguno de estos, porque sí, puede ser que, pues lo que yo te decía, desapareció matemáticas de la ciudad. Se empezaron a fusionar en ese quinquenio varios departamentos de ciencias biológicas. Es por eso que en Zacatelco bajó. Sí, es el 2000. Sí, la fusión es donde queda lo de farmacología, toxicología. En el azul cielo incrementó porque empezaban, ay no, yo soy de sección externa de farma, yo soy de sección externa de toxi, y otras veces se llamaban solamente toxi, farma. Empezaron a subdividirse y después se fusionaron en una sola. Y los que sí están creciendo pues son algunas de las unidades, pero era lo que yo les decía. Hay unidades como Guadalajara, Querétaro, Saltillo y Monterrey que incrementaron su número de laboratorios. Entonces estos son los que se muestran más altos. Son estos. Y bueno. Ahora, en el número de graduados, este es el caso de maestría. 3 quinquenios como en los casos anteriores. Zacatelco es el único que está generando estudiantes de maestría, pero aquí ya están en este quinquenio de 76-80 ya se presencia el área de matemática educativa, porque estos son graduados en ese campo. Y ya de ahí en adelante pues se van fusionando los de las demás unidades, sobre todo los que se crean en estos años, Mérida y Irapuato. Y aquí viene el acumulado de los graduados que se van dando por quinquenio, pero aquí el efecto interesante es este. Ya de 2001 a 2005 ya no hay mucha diferencia entre los estudiantes de maestría que se gradúan allá y los que se están graduando acá. No, yo nada más quería recomendar que entiendo que la gráfica la pones al 100%, pero entonces pareciera que, entiendo que por porcentajes, quizás si pusieras la gráfica en total de graduados y luego nada más qué parte le corresponde a las unidades y demás, porque estoy casi seguro que incrementamos el número de graduados en total. Pues. O sea, me refiero, no es que haya una caída en Zacatelco, sino realmente es que se incrementó la parte de las unidades, incluso en Zacatelco estoy casi seguro que incrementamos también. Me refiero, veo, para alguien que de fuera que es una gráfica así, sería medio engañoso. Sí lo pensamos, pero no se ve mucho. Entonces, o sea, no se distingue nos mantenemos mucho. Casi igual, me refiero el número de graduados. Sí, es que casi no se ven las diferencias, ¿verdad? Intentamos hacer el que se manejara en total, para que intentamos varias gráficas, y una de ellas fue esta. Entonces veíamos que la forma que más se distinguía es esta, pero pues se podría hacer en otra presentación que no, pero bueno, aquí en porcentajes lo que vemos es que pues, ya están poniendo parejos aquí. Se separan un poquito, pero aquí lo que no sabemos es si esta separación es porque los últimos quinquenios los tomamos del catálogo. Entonces yo lo que decía, mira, nos faltaban tesis. No habrán capturado todas las tesis, porque es que no puedo explicar estas separaciones, o a menos, como dice ella, tiene que ver con déficit determinante. Y pues ahí sí ya no sabrían, pero es que estas separaciones sí no les encuentro
una explicación. Y lo mismo pasa con los casos de doctorado, solo que el doctorado, si se fija, pues sí se llevaron un tiempo en empezar a sacar doctores de las unidades, pero pues se pusieron a trabajarle también, porque pues aquí se ven los efectos. Entonces son cosas muy parecidas las que están ocurriendo, pero que demuestran que las unidades están haciendo su trabajo. O sea, Zacatenco hace una parte muy importante, pero las unidades pues también hacen lo suyo. Perdón. ¿Cuál es el porcentaje de investigadores Zacatenco versus otras unidades? ¿El porcentaje? Sí, o sea, Es una de las láminas. Es una de las sí, que va a sí, ser. Ajá. Si quieres, regresa. para ver la eficiencia de producción de grados. Ajá. Esta es la que engloba, no es global. En Zacatenco hay 280 investigadores, pero son masculinos. Y acá los femeninos. Casi sí. Sí. Es para ver la movilidad Ajá. de los graduados. No, es que aquí lo que sí sería bueno es hacer estudios independientes, pero también cuando uno va a los estudios independientes, muchas veces es para quitar cabezas. Y ahí dices, no, ya mejor no le entramos, ¿no? Estas son de las distinciones y reconocimientos, o sea, lo que se refleja acá son 3 criterios que siempre. Zacatenco es el único que tiene reconocimientos, pero pues ya las unidades, esto indica que también hay prestigio por allá, ya tiene sus aportaciones, aunque no del nivel de Zacatenco, pero pues ahí van creciendo. Entonces aquí lo que yo les decía, se incluyeron todos los diferentes tipos de premios que se identificaron e incluso se agregaron los premios que el Institute for Scientific Information, ISI, otorgó a investigadores, a diversos investigadores, sobre todo aquí en Sinvestas, porque publicaron trabajos que fueron altamente citados. Entonces les enviaron sus reconocimientos y esos también quedaron registrados aquí. Entonces esta es la presentación de las distinciones. Y de manera de conclusiones, lo que se puede decir es que Sinvestas mantiene un aumento en la producción, que está registrado en Web of Science. Y esto tiene que ver con los efectos que genera pues, el trabajo en conjunto que vienen haciendo. O sea, es por ello que también crece. Pero aquí el número de investigadores por unidades en provincia, yo pienso que sí es un determinante. ¿Por qué? Porque hay unidades que por ejemplo, Tlaxcala no cambian. Son 3, 4, o dos investigadores. Y por suerte han tenido gente que es muy reconocida, porque estuvo el doctor Carlos Becher y de repente por ahí también se ubica la doctora Lorenza González Mariscal. Entonces han tenido gente de mucho prestigio que es la que ha estado jalando por allá, pero yo creo que si les incrementan el número de investigadores van a ser más. Entonces por ahí yo creo que sí es un determinante y eso mismo se observa en el caso de Monterrey. Son pocos los investigadores que hay. Ahora, la consolidación de los grupos de investigación es algo fundamental. Lo dice Bourdieu, capital científico. Quienes logran acumular capital científico, esto se va a traducir en producción y reconocimiento. Entonces, por ahí, los grupos de Sinvestas tienen esa parte, están bien consolidados ya. Y en el caso de Zacatenco, ¿por qué tienen las mayores aportaciones? Porque tiene el mayor número de investigadores. Integra los investigadores de más antigüedad, los que se crearon, los que se iniciaron con este centro. Por eso es que tienen el mayor prestigio y reconocimiento. Es la unidad que más departamentos, secciones, laboratorios y programas integra. Y también quien más distinciones y reconocimientos ha logrado, por lo que mostraba en la figura. Y donde se han formado y consolidado la mayor parte de los investigadores. Por eso es que de aquí salen a formar la unidad
Tamaulipas la unidad, Querétaro la unidad, o sea, de aquí salen a formar las distintas unidades, pero también de aquí salen a formar parte de esas unidades que aunque ya están creadas, pues también hace falta investigadores allá y pues se van moviendo. Entonces, este es uno de los efectos. De hecho, hay un estudio de, no recuerdo de quién, 2 personas de matemática, de investigaciones educativas, que hacen un estudio sobre el caso de biología celular. O sea, el tiempo que les llega a los investigadores, a los estudiantes que se integran a este departamento, consolidarse. O sea, ser un investigador ya reconocido. Ahí hablan de 10 años, que era lo que decíamos, ¿y cuánto se llevarán en las otras áreas? Pues para ver más o menos. 10 años. 10 años. 10 años en biología celular. Es un estudio. ¿Cuál es el porcentaje de integración regional? Ajá. El porcentaje de integración regional de las unidades. Esta es la cantidad, por ejemplo, de estudiantes en Guadalajara, que vayan a ser en Guadalajara, en Mérida, gentes que han formado, etcétera, para saber realmente el impacto verdadero, porque si no son llaneros solitarios, que vamos a otro lugar sin hacer su investigación, con un laboratorio y todo, pero pues da lo mismo que estuvieran ahí que estuvieran acá. Entonces, pues, o sea, el porcentaje de integración es importante para medir las unidades. O sea, aquí yo tengo que se han tenido repercusiones, etcétera. Entonces, ese impacto es el que es importante medirlo. Si no, pues vayan los solitarios, pues dado mismo que tengan un laboratorio aquí, que se vayan a Chiapas, que se vayan a otro lado. Pues sí, sería importante saberlo. Sí. Bueno, primero le agradecemos su presentación. Ahora sí abrimos la sesión. Luna, ¿qué tiempo le llevó el trabajo en primero? Pues como es de equipo de 3. No mucho. Es que esto viene como ya lo decíamos al principio, o sea, estos indicadores que se generaron, pues tú los ves, y de repente dices, bueno, ¿y por qué no se saca algo que sea de divulgación para difundir? Porque hay resultados de estos indicadores que se generan para el CIMBESTAT, que se lo comentamos a licenciada Zurita, que es el coordinador de la biblioteca, y le decíamos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no sacamos lo que es la segunda versión del Atlas de la ciencia en el CIMBESTAT? Porque tenemos suficiente material, pero regresamos al dinero, no hay. Y entonces empezamos buscando y dices, bueno, es que hay algunos que simplemente si tú los sacaras como un póster, y yo decía, si los pegas por ahí, van a generar una atracción, o sea, simplemente por el modo uno quiere que hay mucho, pero ya están, o sea, los datos es cuestión de refinarlos. Es que son trabajos que ayudan mucho a lo que es la divulgación de la ciencia. Y desde la bibliometría, esto ayuda mucho a la socialización y a la sensibilización de estos datos para, de manera indirecta, incidir en, quién sabe cuándo, en futuras políticas públicas, ¿no? Pero así es como de estar varios años en estas campañas, así indirectas, y sí van a tener un efecto, creo que a largo plazo, pero que desde la bibliometría llega a ser muy útil. Y en el caso, ¿tienen algún análisis de patentes? No hemos trabajado patentes. Pero sería muy sencillo, muy poquitas. No tiene mucho chiste. Ok, gracias, excelente trabajo. El doctor Ficción. Sí, bueno, pues se ve que sí, efectivamente hay muchísimo trabajo invertido en esto. Y las conclusiones lo que muestran es que hay más producción de trabajos científicos y estudiantes en la matriz del CIMBESTAT, que es Zacatenco. Hay más investigadores con más experiencia, producen más. Las unidades, pues, conforme van madurando, empiezan a arrancar o van después. Pero digamos, todas estas conclusiones pues son más o menos anticipadas, ¿no? O anticipables. Entonces, lo que yo veo a través de toda esta presentación es que hay muchos ejemplos aquí de cómo si la cienciometría puede ser muy útil para medir algo que ocurre al interior de una disciplina,
Eso no siempre, pero por lo menos de una disciplina o de una especialidad. Pero para fines comparativos, pues, digamos, la conclusión que uno se puede llevar de esto y de otros trabajos que se han hecho con muchísimo esfuerzo es que no son comparables, o sea, la cienciometría cada vez es menos útil para fines comparativos, porque los datos son inconmensurables. ¿Sí? Hay una inconmensurabilidad inherente a lo que se está tratando de obtener como respuestas, y esto va a incrementarse ahora con el Altmetrics, con otras maneras de difundir la ciencia que ya no se pueden ver a través de los registros habituales, en fin. Entonces a mí me gustaría un comentario en cuanto a ese sentido. Esto es casi heroico lo que ustedes estuvieron haciendo de recuperar viendo todos los documentos posibles. Pero pues, digo, hay grupos completos, departamentos, áreas del conocimiento completas en el CIMBESTAB, por ejemplo, educación y humanidades, que no publican, no las ve el Web of Science. ¿Por qué? Porque es un mundo completamente en español. Ahora, sí las puede ver Scopus, por ejemplo, pero Scopus no se le mencionó, y también como que son dos mundos aparte. Eso me gustaría un comentario, alguna conclusión acerca del futuro que esto puede tener, y si hasta qué punto convendría orientar las baterías en una dirección que pudiera generar más auténtico conocimiento, o sea, de cómo es que realmente está creciendo el conocimiento, que en términos relativos, cómo pueden medirse las aportaciones de grupos que pueden estar a veces en la misma disciplina. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, los físicos trabajan de cierta manera. Pues ahora, pero ¿cómo vamos a comparar la producción de un físico teórico que trabaja con él y otros dos colegas a lo sumo? Entonces ellos publican sus trabajos y sí, entonces tienen un número pues, relativamente pequeño de citas. Los que trabajan en partículas tienen un único laboratorio en el mundo para trabajar eso, entonces es lógico, es natural que se citen unos a otros, porque todo viene de un mismo laboratorio, aunque trabajan diferentes grupos, pero tiene que haber muchas citas ahí, y es eso conmensurable. Entonces, esto es lo que quisiera yo escuchar alguna reflexión. Sí, en lo que usted tiene razón es en esto que comenta, o sea, el CIMBESTAB integra diversas áreas, y por ejemplo aquí aunque algunas son no tanto del área de sociales, porque aquí por ejemplo sociales pues sí tienen un esquema distinto de hacer su investigación, igual que lo tienen también los físicos, que eran los que estaban mencionando, y es muy variada, o sea, varía mucho la forma en que cada grupo se va moviendo para hacer su propia investigación. Entonces, lo que sí tratábamos de ver aquí es aspectos como más generales, porque yo creo que una conclusión así más a fondo, yo sí pensaría en que se tiene que hacer un análisis también más a fondo. O sea, es difícil que con estos datos que solamente pueden ayudar, lo que decía Yaniris, o sea, le pueden servir a la administración, pero quién sabe cómo los vaya a utilizar también la administración, o sea, cómo los va a ver, es más, quién sabe si los vea también, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer conclusiones así más a fondo en este caso, pero yo creo que de la forma que lo estamos viendo son solamente generales, o sea, no vamos más allá, más que de aspectos generales, y que pueden mostrar, pues, dar a conocer un aspecto, pero que no va más allá de voy a agregar algo. La filosofía del dato de la ciencia en el CIMBESTAB es más integrativa, entonces ahí sí incluimos la producción de todos los productos académicos
que se dan en cada departamento, incluyendo libros, capítulos de libros, artículos de divulgación, etc. Entonces es un ejercicio que nos llevó cierto tiempo, que tuvo muy buena convocatoria porque participó como uno de los coordinadores del grupo, Enrique Campesino, doctor. Entonces en ese entonces pues, Enrique tenía una capacidad de convocatoria enorme, entonces pudimos manejar un grupo muy amplio con colaboración de la Coordinación General de Servicios. Entonces fue un grupo como de 10, 15 personas que nos permitió recuperar toda esa información que está en los anuarios, o no sé cómo le llamamos, estos reportes anuales que seguimos generando en el CIMESTAB. Entonces es una fuente de información. Pero además, en ese entonces todavía estaba en control escolar Alfredo Alejandre, otro físico, que generó una base de datos con la cual fue posible recuperar toda la información en lugar de andar buscando graduados la información de la biblioteca de tesis. Ahí tenía él toda esa información, supongo que todavía la tienen, la están generando, pero ya no hay un poder de convocatoria similar al de Enrique, porque cada vez que pedimos información... Ni un Alejandre tampoco. Dice, estamos muy ocupados, después se los podemos dar esa información. Entonces, pero creo que sí, el esfuerzo de volver a integrar todo el grupo y hacer esta información y seguirlo, darle continuidad, es todavía posible, lo estamos proponiendo a la administración. No es tan fácil de crear un grupo de ese tipo, pero sí en principio sería factible. Y también la pregunta de Scopus. ¿Por qué Scopus nos incluye aquí? Porque la información de la COPEI es exclusivamente huevos. Estamos retrasados 20 años, no sé cuánto tiene Scopus. Que no se puede visitar Scopus. Bueno, tú participaste en un grupo que le llamamos seminario de la evaluación de la evaluación. Uno de esos temas era eso, ¿por qué la COPEI tiene criterios tan fijos, tan estrechos para hacer evaluaciones? Y es muy difícil cambiar. No se trata de cambiar, pero por lo menos tener datos que signifiquen algo, y esto cada vez es menos comparativo, no puede ser. Bueno, a ver, vamos, nada más por orden. Primero Edward y luego pasamos yo escuché que tenías, expresaste una especie de preocupación por la contribución que tiene el Grupo de Física Experimental de Altas Energías, en particular el número de citas. Me gustaría que me explicaras un poquito cuál es la preocupación, porque estoy casi seguro que la mayoría de las instituciones, y no estoy hablando en México solamente, sino en el mundo, pues tienen eso de manera normal, no nada más en física de altas energías. Ya explicaste tú también que la parte genómica y demás están creándose grupos más o menos similares. Entonces, eso existe, y no solamente, incluso existen en muchas instituciones personas que, pues sí, tienen muchísima citación, digamos. Entonces, ese tipo de cosas son, yo diría, normales en la mayoría de las instituciones. Digo, positivas. Digo, yo no digo que sean malas, pues es más, para mí no es malo, pues, es bueno. Pero el punto es realmente cuál es la preocupación. O sea, me refiero, es algo que se suma, no que se resta. Me refiero, si desapareciera, por una razón que yo dudo que desaparezca, no es algo que vaya a afectar, creo yo, en el sentido de la producción, porque al final de cuentas fue algo que se ha sumado a lo largo de los años. Sí. Bueno, en realidad no es una preocupación. O sea, mi idea de mostrarlo es porque hay una participación ahí. Yo lo he comentado con Miguel Ángel, lo he comentado con Gerardo, y lo he dicho, la institución cuando suma trabajos, lo suma parejos, porque están representando a una institución. Cuando suma citas, son de todos, están representando a una institución. Pero lo que no queda muy claro es cuando son las evaluaciones independientes. O sea, en ese caso es cuando ya no queda muy claro, porque cuando hablamos de física de partículas elementales, yo entiendo bien lo que ustedes hacen, porque yo hice un libro o una tesis en relación a su área de investigación. Yo entiendo cómo trabajan, cómo se mueven y todo esto, pero no todos entienden esa parte. Entonces, cuando uno habla con
otras personas, y dices, bueno, ¿cómo es la participación de ellos? A veces así. Yo lo que hago con estas gráficas que presentaba era mostrar que hay una participación en trabajos que no se ve tan representativa a lo mejor, pero en citas sí. Y lo que sí dije fue, esto parece un arma de doble filo, porque ustedes están aportando una enorme cantidad de citas, y lo vimos en el año 2012, la mitad de las citas que se reportan para ese año, la mitad las aporta el grupo de física experimental. Entonces aquí a lo mejor no es tanto la preocupación, sino pues hay que ver cómo se están moviendo, porque qué pasa o qué pasaría cuando ustedes no aportaran esas citas. O sea, ese es mi punto de vista en este sentido. O sea, hay que reconocer que el centro se está moviendo así, y que por eso yo digo, son solamente valores. O sea, así en trabajos, así en citas, pero ustedes tienen una participación ahí en citas que es muy alta. Entonces, no es para mí la preocupación, es para la institución. No, bueno, desaparece. No. Solo para aclarar un poco por el comentario que hizo el doctor Friccione, nada más, o sea, y tú supongo que lo sabes, la gran mayoría, yo creo que más del 90 y tantos % de las citas son externas a los experimentos. O sea, nosotros no nos autocitamos. Perdón, no sé si no noté nada acerca del PNPC. Se supone que ellos mismos aportan todos los datos de todos los departamentos y eso es cuatrianual. Entonces, no sé, no vieron ninguna información ahí porque, bueno, no es que lo obliguen a uno, pero cada departamento tiene que poner toda la información referente al departamento. Y pues están todas esas informaciones, no dije un comentario de alguien que... No, el problema con el PNPC es que sí tiene mucha información, pero no es utilizable tan fácilmente. O sea, la información del PNPC, por ejemplo, de graduados, es por generación. Entonces siguen a una generación como empezó, pero va terminando en diferentes años, etapas. Rearmar esa información a una información, como se maneja a nivel internacional, de año por año, requiere cierto trabajo. O sea, no es tan directo. Sí se puede, pero hay que poner software, hacerlo, pero no es tan directo. Pero aquí a nivel de Cinvestav tenemos una base de datos. Lo que pasa es que pues, no es tan accesible. Yo supongo que si se aprueba actualizar el Atlas oficial, tendremos acceso a eso. Bueno, creo que pues sí quisiera ver uno de los trabajos posteriores a este, ¿no? Después de ver toda esta cantidad de datos. Para hacer el atlas histórico tenemos toda la producción de México en el siglo XX, y cuando uno ve, bueno, y si uno ve lo que pasó en los 80, donde toda la producción estaba centralizada en instituciones con sede en el DF, habían alcanzado una especie de estado estacionario, y esa preocupación era justamente de que, es decir, toda una forma de organización de la ciencia centralizada termina siendo insostenible a largo plazo. Y lo que hicieron fue entonces generar un montón de políticas. Digo un montón porque antes no había, pero que en otros trabajos que se han presentado también aquí, el mismo trabajo que publicaste tú en Interciencia, dice que lo que pasa con esta descentralización del Cinvestav es algo que pasa a nivel nacional. De hecho, comparamos la producción del DF contra el resto de los estados, y a partir del 2000 ya es más grande la producción de los estados, incluyendo la de Cinvestav y la de la UNAM, la de Politécnico y la de IMSS. Ya la producción de los estados es mayor. Es decir, estas políticas creo que sí son determinantes, como le han llamado en algunos trabajos, para poder reactivar el crecimiento de la ciencia en México, que había llegado a lo que Siman llama un estado de saturación. Es decir, por más que lo hicieran, la producción centrada en la UNAM, Cinvestav, IPM, el IMSS, iba a llegar a ese estado estacionario, ¿no? Y también es interesante recorrer toda la producción de México en el siglo XX, porque a la década de los 40 y los 50 hubo un fenómeno igual que al de física de partículas elementales. Es decir, la mayoría de las citas solamente la daba el grupo Sintex.
con la investigación que se hace en esteroides. Y entonces lo que sería interesante aquí en Sinvestar sería tratar de hacer el estudio orientado a las formas de producción de las distintas áreas, ¿no? Porque una de las cosas que también comentamos hace poco es que en el Sinvestar están los investigadores que ya alcanzaron los 1000 trabajos, cosa que hace 20 años parecía imposible, ¿no? O no sé, estuvo por acá de visita creo Carlos Frey y decían que tenía 60.000 citas, ¿no? Esto, la preocupación del doctor Friccioni. Este tipo de saltos sí obligan a que los estudios bibliométricos sean cada vez más finos y que respeten las formas de organización y de producción, y yo creo que por ahí estaría una explicación interesante. Y si piensas que ya hiciste mucho trabajo, yo te puedo decir que te falta todavía mucho más para poder precisar y dividir por formas de producir ciencia para que esto fuera un poco más claro, ¿no? Gracias. Y yo estoy de acuerdo contigo en eso. El único detalle, y yo digo, pues aquí está el transdisciplinario. Pueden abordar esos temas que se vuelven, pues sí, es mucho trabajo, sobre todo para quienes no tenemos un tiempo así como muy definido para hacer este tipo de actividades. O sea, lo hacemos en tiempos que podemos, pero pues es como cuando vamos con los estudiantes. Hacemos un tema, pero va a salir después de 3 años con los tesistas. Y pues aquí se puede ir abordando, se puede ir trabajando, porque sí hay mucho de donde se tiene que analizar. Y yo parto de que estoy en lo correcto, o sea, en lo que decía el doctor, lo que tú mencionas, se tienen que abordar por partes. Tienen que verse las formas que hay para no interpretarlas de diferente manera y que no pase lo mismo con física experimental. Como que hacen los carniceros. No debemos cortarle así. Lo que sucede, la bibliometría tiene... Sí se oye. La bibliometría es un instrumento, ¿no? O sea, y sirve para visualizar determinados objetivos, ¿no? Entonces, si tu investigación es la de ofrecer una visión general con este límite y alcance, como tú pasas en todas las investigaciones científicas, ¿no? Pues cumplido el objetivo, ¿no? Ahora, comparar entre áreas, no. Cada área de conocimiento tiene su dinámica. La física tiene su dinámica, la historia tiene su dinámica, la genética tiene su... en producción, en colaboración, en ciencias sociales, por ejemplo, en el área de humanidades es difícil la colaboración. Marca un patrón, marca una característica. Entonces, comparar entre áreas del conocimiento, doctor Friccioni, es complicado, inaceptable. Es como utilizar el factor de impacto para decir la calidad de un investigador, inaceptable, totalmente, ¿no? Pero en este caso la escuela holandesa de Leiden es una de las más avanzadas en indicadores relativos. Entonces sí tienen con respecto al área del conocimiento un nivel de comparación mundial que ayuda a establecernos como referentes, porque han desarrollado mucho lo que son los indicadores relativos. Ahora, lo bonito de la cienciometría, bibliometría, infometría, Almetrics, todo y all metrics, ya no Almetrics, all metrics, es que son instrumentos como la estadística, ¿no? Sí. Sirve para medir y dar determinados comportamientos y cumple su objetivo. En ese sentido, el trabajo cumple su objetivo perfectamente. Ahora, si lo que queremos es saber ya a nivel, ¿qué pasa con la genética? ¿Cuál es el nivel de aportación de la genética? Hay un tipo de análisis que hay que hacerlo a nivel micro, ya va a ser más trabajo, más rigor, pero como área de conocimiento y como disciplina instrumental se adecua a las necesidades de esa investigación. Y comparación entre áreas, no, es como el plástico y no sé, y el hierro, tienen características diferentes en comportamientos métricos diferentes. En eso. Gracias. Eugenio, y luego... Es un comentario nada más. Sí, precisamente el grupo de Leiden es el que tocó la alarma, no es el único, hay otro en San Francisco, los americanos, pero tocamos la alarma acerca de los riesgos de estas maneras de medir. Y entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que para fines de obtener
tener información comparativa, cada día están disminuyendo la confiabilidad, ¿verdad? Por muchísimas razones. Aquí, por ejemplo, al ver la producción de departamentos, no se toma en cuenta, o no vi que se tomara en cuenta, qué sucede cuando hay colaboraciones entre departamentos. Es decir, un profesor es un investigador de un departamento y el otro es del otro. Por supuesto, entonces aparecen los créditos para ambos departamentos. Y eso se da y se va a dar cada día más porque hay una confluencia de disciplinas, ¿verdad? Entonces, eso va a ocurrir cada vez más. Y así hay otros fenómenos que se están dando. Entonces, lo que preocupa aquí, y es la preocupación del grupo de Leiden, es que con frecuencia el método bibliométrico o cienciométrico, sí, que es más comprometida esa palabra, ¿no? Cienciométrico. Bueno, se está un poco abusando de él cuando se trata de valorar entre disciplinas, entre instituciones y sobre todo entre individuos, ¿sí? O sea, lo que da, con todas las estadísticas, son valores hasta cierto punto comparables, pero cada vez menos. Y entonces, por eso yo quería, antes de que se embarque, como decía aquí Collazo, que se tiene que preparar muy bien nuestra ponente porque le falta todavía lo más difícil. Y después de haber visto lo que nos presentó, pues yo me lo pensaría 3 veces antes de embarcarme por ahí. Hola, gracias por la información. Retomando el comentario del doctor Frixione, aquí ahí donde se me generó la pregunta. Y es ya abarcando también, o sea, todo eso ya lo aclararon, la parte de patentes. Hay un fenómeno que no es tan fácil predecir y a lo mejor puedas hacer uso de esto que tienes para decir qué está pasando. Hubo cambio de políticas sobre la parte de innovación. Por lo tanto, en esa sección sobre también patentes, habría una pregunta importante de decir, bueno, ¿está funcionando? ¿Por qué? Porque lo bonito de su caso, es de que está analizando externos, unidades externas. Podemos ver un cambio, una revolución prácticamente entre el interés de nada más realizar publicaciones o el interés ya de realizar innovaciones. ¿Qué tanto esa política está influyendo en este tipo de... o sea, como es nuevo, es campo fértil las nuevas unidades, entonces ver si realmente hay un impacto. Y eso no es fácilmente predecible, pero sí puede sacar un indicador con esta información que usted tiene, más aparte, la que usted pueda obtener analizando patentes, y ahora sí ya ahí pasamos a algo más allá, de decir, ah, mira, sí está funcionando, o por más que digan palabras bonitas, y por más que digan que sí, me pongo la playera de innovación, pues no está sucediendo. Y eso surgió porque estoy haciendo una investigación donde me apoyo, no es lo central, pero me apoyo en una parte cienciométrica y estoy notando algunos efectos interesantes, pero que, como bien lo acaban de mencionar, no los puedo hacer comparables con otras áreas de la ciencia. Pero si usted ve, ahora sí que en forma global, podría tener una muy hermosa investigación que por lo menos yo se lo apreciaría mucho. Gracias. Un comentario. Dante, nada más un comentario porque es información que puede servir, y es que la política actual, pues por el costo de las patentes, la política actual del CINVESTAT, tal como la transmitieron, digamos, los directivos, es que no se van a pagar patentes a menos que realmente se tenga una cierta certeza de que va a haber comercializarse. Eso significa que el número de patentes realmente solicitadas por el centro va a bajar drásticamente. Bueno, con eso se puede decir que es quizá una duda y otra es un comentario. Lo que decía de si la física experimental no estuviera, digo, eso no va a ocurrir jamás, porque tendría que cerrar el CERN y cosas así. O sea,
La verdad, esa es una. Pero la otra me surgió, y está un poco vagamente relacionado, y quizás hasta parezca cuestión política, y yo sé que quizá sería una respuesta complicada, pero cuando se mencionaba algo creo que lo mencionaba el doctor Pérez Angón, acerca de cómo evalúan aquí, bueno, ahí ha habido cosas, pues mi duda es, digo, no es directamente con usted, sino ¿y por qué no se cambia esa manera de evaluar? Digo, yo sé que es, perdón por el símil, pero me suena un poco como cuando se habla, por decir algo, del tema de la corrupción, ¿no? Y van con los del PAN y dicen, sí, hay que cambiarlo, pero también y PRI, pero cuando están juntos, no. Entonces, digo, yo entiendo política, intereses, bla, 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 pero entonces es parte y parte, ¿no? O sea, ¿por qué no a la vista de resultados como este, se propone, se hace, se elabora, lo que sea, una manera de evaluar, pues que sea, no sé, eso, diría yo, más justa o adecuada para los investigadores de aquí, ¿no? Esa es mi duda. Es que ahí hay que convencer. Está complicado, o sea, quien pone las reglas, pues no es por ahí, o sea, ya en la copia, ¿no? Está difícil. Otra dirección. Sí. Bueno, lo que puedo mencionar es tú eres físico, entonces hay una ley de la inercia. Entonces es muy difícil cambiar el estado de movimiento de algo que ya, y si es muy pesado todavía, es muy difícil. Entonces, bueno, hace como 10 años un grupo de colegas aquí en el CIMBESTAB organizamos una serie de reuniones que le llamamos el seminario de la evaluación de la evaluación, precisamente porque no estábamos satisfechos con esa manera de evaluar. Entonces propusimos ampliar el sistema de evaluaciones a algo más de tipo internacional, más cercano a evaluación de pares por pares, pero que pues, involucra otra dinámica. En todo esto de evaluación siempre hay apreciaciones subjetivas de colegas y no es fácil hacer los cambios. De hecho no tuvimos éxito, casi teníamos éxito porque esa propuesta la hicimos precisamente en el cambio de directores. Casi nos dijeron, sí, eso es lo que queremos, y después de un año se quedó ahí. O sea, eso. Pero los que hemos estado involucrados en evaluaciones en otras instituciones que son un poquito más abiertas, más integrativas, entienden este tipo de situaciones y no son tan estrictas como lo que tenemos aquí en la Universidad o la UAM, yo diría, que son evaluaciones tan específicas que la participación de un experto en la evaluación del trabajo de un colega no se da en el contexto de evaluación de pares por pares, como entendemos de manera muy amplia. Pero pues eso, ahora yo diría que siempre va a ser positivo contar con información que no tenerla. Entonces en ese sentido, como lo que está haciendo Marilena, Evelia, lo que hacíamos en el otro de la ciencia en el CIMBESTAB o en la ciencia mexicana, pues era generar esa información y ponerla a disposición de manera amplia a un público general. Y de hecho, en cuestión de políticas públicas, hemos visto que hay grupos internacionales que son muy exitosos desde el punto de vista comercial, porque saben que hay muchos países como el nuestro, casi todos los de Latinoamérica, que no tienen, que no están preparados, que no les importa tener esta información a la mano, y entonces estos grandes grupos, ni son tan grandes, pero tienen el control de sus bases de datos, generan la información que les interesa a los administradores en un tiempo relativamente corto, no siempre de manera confiable, o sea, lo hemos verificado en muchos casos, pero carísimo, tan caro que nuestros administradores no se atreven a decir el costo de generar esa información. Entonces, de modo, es parte del problema del subdesarrollo, ¿no? De que mientras no podamos tener
conciencia de que debemos tener, por cuestiones estratégicas de políticas públicas, de economía, deberíamos de tener esa información disponible, aunque fuera para estudios académicos, o sea, olvídense de cuestiones comerciales, como lo hace la gente de Simago o la gente de Buenos Aires. Entonces, eso para el nivel del desarrollo que tenemos en México todavía es factible, pero requiere un esfuerzo y nuestros administradores a nivel local o nacional tienen otros problemas que eso no lo quieren tratar. Y además, nuestros sistemas de transparencia, verificación, etcétera, va en contra de fomentar este tipo de actividades, porque tienen que abrir convocatorias que tienen que estar accesibles a todo el mundo, y si no hay varios grupos que compitan por esos fondos, cierran esas convocatorias, o sea, no se da el fomento. Por eso yo creo que, por eso invité a María Elena, si vieran el trabajo que realizan ellas en su oficina, que es manejar, generar, verificar de manera completamente irracional las listas de citas que nos pide COPEI. Y además de ese trabajo, hacer este tipo de actividades, eso yo creo que es completamente admirable. Entonces, bueno, en cuanto a la divulgación de esta información, bueno, enviamos esta información para publicar en la revista Ciencia de la Academia, que creemos que allí es un buen lugar, es una revista con mucho prestigio, es de divulgación, pero ya nos encontramos que también tiene sus criterios muy estrechos, pero bueno, hay que adaptarse. Pero dentro del esquema de transdisciplinario, bueno, pues hay varios de nosotros que nos interesa estudiar esta actividad científica de todas las maneras posibles que se puede hacer, pero sobre todo si se encuentran bases de datos, como fue el caso de Roberto López, que pudo tener acceso a lo que hace la SEP con su programa de PRODEP, y es un efecto neto ahí de descentralización de la ciencia. Se ve que es un factor muy positivo. Con ACID yo creo que es igual, o sea, si pudiéramos estudiar así como nosotros, pues me gustaría ver qué hace la UNAM al respecto. No creo que sea a este nivel, porque es una institución mucho mayor, pero también está desconcentrándose. Pero los estudios que se puedan hacer sobre todas las entidades que están desarrollando investigación fuera de la Ciudad de México, yo creo que deberíamos de intentar. Tenemos noticias de que en los centros CONACYT, debido a la crisis que tenemos desde hace 2 años, hay un efecto que puede ser muy negativo, o sea, reducción de investigadores, de producción, que hay que tratar de cuantificarlo y entonces ahí sí mostrarlo a nivel del público en general para ver que estos recortes, de hecho, bueno, yo siempre he dicho que todo este efecto de descentralización ya es una política pública sobre el desarrollo de la ciencia mexicana y está impuesta por la Secretaría de Hacienda. O sea, cada vez que nosotros proponíamos contratación de investigadores en Zacatenco, o de la UNAM, en CEU, decían no hay dinero para crear plazas, consolidar, como dice los grupos, los minigrupos que tenemos aquí, porque la política que impone todavía Hacienda es solamente van a tener presupuesto adicional para creación de plazas fuera de la ciudad. Y yo creo que es positivo, pero desmantelar en ese sentido lo que tenemos ya con cierta consolidación tampoco no es tan factible. O sea, yo creo que debería ser más generosa, pero es otra etapa de su desarrollo. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Edson. Se muestra en una gráfica que baja el porcentaje en los últimos años de alumnos graduados de maestría y doctorado en las unidades foráneas. Eso me parece muy llamativo, muy extraño. Quería saber si alguien sabe a qué se debe. ¿Será que las unidades foráneas están siendo más estrictos al admitir alumnos, o que no encuentran alumnos, o que aquí se abrió alguna nueva
área no desconozco. Sí. A ver, yo no sé si tú tienes información. No, es que es ahí donde yo como que no le encuentro la explicación porque pienso que a lo mejor es el número de estudiantes que ingresan y que no concluyen, o no sé. Pero habías mencionado la fuente de tus datos, que también por ahí puede estar. Ok, bueno, hay que verificar las tesis. No, pero yo creo que es estricto, o sea, el control que llevan del registro de tesis. Es que también podría ser que no están registradas todas, ¿verdad? Sino que a lo mejor ese es un detalle que, como lo tomamos del catálogo de la biblioteca, a lo mejor no se han capturado todas las tesis que se supone que van al día. Y yo digo, para estas alturas pues ya deberían estar. Yo tengo otra explicación que no es tan obvia, pero también que hay que verificar. Digamos, hace unos 15 años más o menos, aquí, por lo menos en física, empezamos a ver que el ingreso de las nuevas generaciones iba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la impresión que se tenía de estudiantes fuera de provincia, como decimos acá, es de que la Ciudad de México era muy peligrosa. Y creo que ahora se ha invertido la situación. Creo que ahora en varios estados, digamos, vamos a decir Nuevo León, etc., la situación no es tan tranquila como uno creería, y entonces podría ser una explicación de que se está revirtiendo. Pero aún así creo que por lo menos los físicos lo vimos como algo positivo, y de hecho manifestamos establecer alianzas con los colegas físicos de Querétaro y de Mérida. Pero aquí se da otra vez una de las cuestiones subjetivas de celos profesionales, de que creyeron estos colegas de que no, si establecíamos un posgrado único, como tiene ahora la UNAM, de hecho así lo trabajan ellos, entonces los ganones en eso iban a ser los de Zacatecas, entonces no quisieron, no quieren. Entonces es una cuestión de competencia a nivel profesional, personal, que no se da, y tampoco de que a nivel institucional, en la UNAM lo pudieron hacer y están haciéndolo muy bien. O sea, empezaron a ver que el PNPC no reconocía muchos de sus programas de posgrado pequeñitos, porque no tenían ni el número de investigadores, ni el egreso suficiente, o los tiempos y la eficiencia terminal. Pero cuando se unieron, ¿no?, lo están haciendo muy bien. O sea, ahora hay un doctorado de Ciencias Físicas nacional para ellos, en ingeniería igual, etc. Y eso es muy positivo. Entonces aquí en el Cinvestav no lo tenemos. Pero aún así creo que esta parte de la Fundación de Recursos Humanos se podría ver mucho mejor viendo programa por programa. En el Atlas de la Ciencia del Cinvestav, el que terminamos hasta 2010, ahí se veía programa por programa con información para determinar la eficiencia real, o sea, datos sobre nuevo ingreso, matrícula total y egreso, que son los tres ingredientes que a nivel internacional se utilizan para medir eficiencia. Y no por generación, como lo pide PNPC, que eso es muy complicado. O sea, es otra manera de medir la eficiencia, pero es, a nivel internacional yo no he visto que la gente lo haga. Pero esa información, por lo menos en el Cinvestav, se sigue teniendo, o sea, en las bases de datos. Solo es cuestión de que la institución manifieste su interés en prolongar esos estudios, y empezamos a generar la información año por año. O sea, ¿por qué lo tenemos detenido a 2010? Porque están muy ocupados nuestros colegas en la parte ejecutiva, no le dan la importancia, siempre tienen otros problemas serios. Creo que no es menor este problema, pero comparado con los que se enfrentan, pues sí, no les dejan de lado. Pero si tuviéramos un grupo, la UNAM tiene 2 o 3 grupos de biometría, cienciometría, y ya tienen tanta independencia que siguen generando su información sin trabas de tipo administrativo. Entonces aquí ojalá tuviéramos eso, pero hacemos propuestas y no somos escuchados como quisieran. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Bueno, pues le agradecemos.